Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, a este tiempo de devocionales diarios bendecidos en Cristo. El día de hoy vamos a concluir con nuestro estudio devocional del capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan. Ya el día de ayer hemos visto los primeros discípulos de Jesús. Vimos que estos primeros discípulos que vinieron a Jesús y se quedaron con él fueron nada menos que Andrés y Juan, quienes eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían recibido de Juan el Bautista la noticia de que el Mesías ya estaba entre ellos, y cuando lo encuentra, no dudó en guiarlos a Jesús para que sean sus discípulos, cumpliendo con el encargo de Dios de guiar a la gente hacia Jesús. Vimos también cómo Andrés apenas empezó a ser un discípulo de Jesús, llevó a Cristo a su hermano Simón. A este Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. Andrés no perdió el tiempo, sabía lo valioso que era haber encontrado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo compartió con su hermano. Ahora vemos otro día siguiente en nuestro relato del Evangelio de Juan. Veamos lo que nos dice los siguientes versículos. Desde el versículo 43 en adelante, esta porción de la Escritura lleva por título Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Vemos en estos versículos el llamado de Jesús a Felipe, el cual, cuando lo recibió, no puso ninguna objeción para seguir a Jesús. Acto seguido, Felipe va y busca a Natanael para hablarle de Jesús. Aquí es interesante observar cómo Felipe describe al Salvador. Empieza diciendo a Jesús de Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño sin mayor importancia. Luego agrega al hijo de José. Felipe no creyó en Jesús porque era un profeta que surgió de la nada. Creyó en él a pesar de su origen humilde, a pesar de saber que era hijo del carpintero, e inclusive agrega lo siguiente, dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Felipe sabía perfectamente que aquel personaje al cual se refería Moisés y los profetas era nada menos que el Mesías largamente esperado y prometido por Dios mismo. A continuación, vemos que Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe no trató de darle más argumentos a Natanael para convencerlo. Simplemente le dijo: ven a ver. Felipe sabía que la mejor manera de que Natanael creyera era escuchando al mismo Señor Jesucristo. Así que lo llevó presuroso a escuchar al Salvador. Y cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. A lo que Natanael respondió: ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto.
A lo que Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y es que cuando alguien nos comparte del Evangelio, es porque Dios ya lo había previsto para que conozcamos al Señor Jesucristo. Él está más interesado que nosotros mismos en que le conozcamos, en que creamos en Él. Quizás a ti, mi amigo, mi amiga, te han testificado de Cristo ya varias veces. Quiero que sepas que Jesús lo ha estado viendo y está esperando a que tú des una respuesta que te permita tener el perdón total de tus pecados y así tener vida eterna. En el versículo 50, Jesús dice: ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros en arrepentimiento ponemos nuestra vida en sus manos, empezamos una aventura de fe en la cual vamos a poder ver las obras de Cristo en nuestras vidas y en la vida de muchos otros a quienes Él ha de seguir tocándolos y transformándolos en su diario caminar. El versículo 51 nos dice: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este versículo nos hace pensar en los 400 años de silencio que hubieron desde Malaquías hasta la predicación de Juan el Bautista, tiempo en los cuales los cielos estuvieron cerrados, sin mayor revelación de parte de Dios, hasta la llegada del Salvador. El libro de Hebreos en el capítulo 1 nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Sí, efectivamente, Dios había hablado a su pueblo de muchas formas, de muchas maneras, enviando profeta tras profeta para que su pueblo creyera en él. Sin embargo, la historia de la humanidad nos registra la dureza del corazón humano, quienes buscaban a Dios cuando estaban en aflicción y cuando ellos eran librados, luego se olvidaban y se apartaban de Él. ¿Y no es acaso esta la repetida historia de la raza humana? Aún en este tiempo hay muchas personas que solo se acercan a Dios para buscar ayuda y cuando la encuentran, al poco tiempo de haber sido librados de sus aflicciones, luego se apartan para seguir tras sus propios deseos. Pero esto no tiene por qué ser así. No es el deseo de Dios que nosotros vayamos por la vida como caminando por un desierto. Él nos dice en su palabra en Hebreos 3:15, por lo cual te dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión, haciendo alusión a su pueblo que con incredulidad se rebeló contra él y se perdió la gran bendición de poder entrar a la tierra prometida que Dios les había preparado de antemano.
Mi amigo y mi amiga, tú puedes ver el obrar transformador de Dios en tu vida si tan solo rindes tu vida a Él y lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar. Amado Señor, que estas verdades eternas que tú escribiste en tu libro lleven el fruto para el cual tú las enviaste. Que muchas vidas puedan ser fortalecidas y alentadas por tu bendita palabra, y muchas otras puedan venir a tu conocimiento para la salvación de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos así. Amén.